Buen día, muchas bendiciones, un abrazo muy respetuoso, un abrazo muy cordial, un abrazo muy fraterno. Audio y podcast de análisis, de reflexión, para que usted lo aborde en sana crítica a través de la lógica y utilice el sentido común, el menos común de los sentidos, pero de vez en cuando le toca usarlo. De este audio, de este podcast, por favor, tome lo bueno y deseche lo malo. Por favor, tome lo bueno y deseche lo malo. Y organice esta estructura de abordaje en el tema de este podcast de hoy 18 de marzo de 2025. Martes 18 de marzo de 2025. He titulado este podcast, este audio, a cómplices por omisión y preámbulo. ¿Y por qué cómplices por omisión? Porque en muchas ocasiones y en muchas situaciones y en muchos delitos que están contemplados en el derecho penal colombiano, que utiliza un término que se llama la comisión por omisión, o sea, cometer el delito por omisión, o sea, cometer el delito por dejar de hacer. Es decir, se refiere a que un delito se debe ya no a la acción, o sea, no que usted lo planeó, lo analizó, lo estructuró, lo organizó, lo materializó y lo ejecutó, no, sino que usted incurre en algunos casos en los que penalmente usted debía actuar de determinada forma y pese a que sabía cómo debería actuar, usted no lo hizo. Ese es el delito de comisión por omisión. Y entonces el resultado que se produce se debe es a esa omisión, descuido, trato negligente, retardamiento o rehusamiento de un deber jurídico que usted debía adelantar o materializar en una ocasión particular. En este tipo de concepto jurídico se equipara la acción a la omisión en dos casos, en dos situaciones se equiparan, se ponen como en una balanza de estructura proporcional para que usted analice cuál de los dos debió hacer y debió usted materializar para no verse inmerso en una situación por omisión. Entonces, por ejemplo, en caso de que exista una obligación de tipo legal o contractual, en la que se haya estipulado que se debe actuar de determinada manera o determinada actuación o acción en una situación específica. De allí se deriva la importancia supremamente excelsa, radicalmente brutal, excesivamente importante del manual de funciones docentes. Del manual de funciones docentes. Que muchos colegios lo ignoran, lo desechan o ni siquiera saben para qué les sirve y jurídicamente están más perdidos que embolatados. Porque en muchas ocasiones el colegio se libra de la responsabilidad, se libera de la responsabilidad, el colegio se salva de la responsabilidad por el solo hecho de tener un manual de funciones docentes bien estructurado, bien elaborado, bien encaminado, bien organizado. Entonces, en caso de que exista una obligación,
de tipo legal o contractual que está estipulada en ese manual de funciones y le explica, le aclara, le ordena, lo somete a usted a actuar de determinada forma específica en esa situación, pues es lo que blinda el colegio o lo blinda usted. Cuando la persona que comete esa omisión cree que hay una situación que ponga en riesgo el bien protegido jurídicamente, eso se debe a un precedente que le genera la omisión por acción. Es decir, que se equipara a la acción o se hace igual a la acción esta omisión porque usted sabía que tiene un deber jurídico que usted debía cumplir. En este aspecto es fundamental recalcar que para que exista obviamente este tipo de situación, el delito no puede estar ligado a una acción, sino a una omisión, o sea que usted dejó de hacer lo que la ley le ordena o lo que el manual de funciones le ordena o lo que la moral le ordena o lo que el Código Penal le ordena. Entonces esa situación delictiva se debe a la omisión en la cual incurre el individuo frente a la realización de una acción que lo somete, que se le exige, que se le impone y que particularmente era necesaria desarrollar en ese tema. Por eso el Código Penal habla de la comisión por omisión, o sea, en el artículo 25 del Código Penal colombiano vigente se habla de la acción y de la omisión y se menciona que la conducta punible, o sea, el delito, puede ser realizado por acción o por omisión. Entonces se establece que aquella persona que tiene un deber jurídico específico, que está normado, que está arreglado, que está específico, que está allí en el manual de funciones o que está allí en la norma, en la ley, y esa persona tiene que impedir un resultado que pertenezca a una descripción típica, o sea, tiene que evitar un resultado que pertenezca a un delito, pero no lo hace aun cuando tiene las posibilidades, el sometimiento y la exigencia para hacerlo, pues a esa persona se le va a poder adjudicar el tipo de pena que se contempla en la respectiva norma penal a la que esa situación está relacionada. Entonces existen varios tipos de delitos de comisión por omisión. Por ejemplo, para que usted lo tenga claro, el artículo 131 del Código Penal en Colombia habla de la omisión de socorro. Entonces establece que el que omitiere sin justa causa auxiliarle a una persona cuya vida o salud se encuentre en grave peligro, pues incurrirá en prisión de 32 a 72 meses para esos delincuentes que atropellan a una persona y salen y se vuelan o se escapan. El carro fantasma, la moto fantasma. Entonces ya sabe usted que ese es un delito de omisión. Omite sin justa causa brindarle el auxilio inmediato a esa persona cuya vida o salud se encuentra en grave peligro. Y eso le da de 32 a 72 meses y obviamente se tipifica, se señala como la omisión de socorro en el Código Penal. Así también, por ejemplo, en el artículo 152 del Código Penal se habla de la omisión de medidas de socorro y asistencia humanitaria. Entonces se establece en este específico caso que digamos en un conflicto armado o en una obligación de prestarle socorro o asistencia humanitaria, la persona no cumple su labor de ayudar. Entonces debe afrontar una prisión de 48 a 90 meses, además de una multa de 66 a 150 salarios mínimos, es decir, de 70 a 160 millones. Existe otro artículo, por ejemplo, de omisión, que menciona unas medidas de protección a la población civil. Este aplicaría, por ejemplo, digo yo, este artículo 161 del Código Penal, que menciona la omisión de medidas de protección a la población civil. En este precepto legal también se pone como escenario un conflicto armado. Entonces, en este caso, si el individuo está obligado a generar medidas de protección para los civiles, pero comete esa omisión, omite
retarda, rehúsa ese deber de proteger y tomar medidas para proteger a estos civiles y no lo hace, pues puede ir a la cárcel entre 64 y 144 meses, además de pagar una multa que corresponde a 266 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Que si se puede imputar esto a las personas de la Secretaría de Educación, que en alguna medida le niegan unas medidas de protección o le niegan unas medidas de salvaguarda en términos de la salud, la integridad y la vida de un profesor, sí puede caber allí. Si un fiscal encuentra suficiente mérito y a esa persona la secuestran, la violan, la abusan, a esa persona la amenazan, a esa persona le generan un proceso que menoscaba su vida, su integridad, su dignidad, su salud mental, su salud psiquiátrica, su salud física, emocional, puede llegar a caber esa situación. Entonces, de todas maneras, lo importante es que usted tenga claro que los delitos por omisión se tipifican en dos aspectos, propios e impropios. Los delitos propios son aquellos que resultan exigibles a un particular, a una persona, a un individuo. Y los delitos impropios son en los que se hace una exigencia al individuo, pero con la finalidad de evitar un resultado que es posible prevenir porque la persona ya tenía un precedente y en ese precedente ya tenía claro que ese delito podía llegar a ocurrir. Entonces, en ese orden de ideas, es importantísimo tener en cuenta ese proceso. Por ejemplo, en el peculado por comisión, por omisión, eh, cuando usted pertenece a un consejo directivo. Y en ese consejo directivo, usted en lugar de hacer lo que la ley le ordena, usted simplemente va y de manera ignorante, temeraria, de cómplice por omisión, pues usted va y firma una contratación, por ejemplo, unos dineros, y usted se hace acreedor a ese delito de cómplice por omisión en términos de que usted se presta por omisión a cumplir con las reglas y las exigencias básicas, contundentes, puntuales, precisas de contratación. Entonces, por ello es importantísimo y es clave, supremamente clave, que usted tenga claro cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus actuaciones o acciones que son inherentes, que son complementarias, que son activas, que no son subjetivas ni etéreas, sino que son puntuales, precisas y que son fundamentalmente objetivas. Entonces, en ese orden de ideas, sucede esa situación y en esa medida, pues usted tiene que tomar medidas puntuales, precisas y contundentes. Aquí para el caso, la omisión, la complicidad por omisión, emerge de varios profesores que teniendo la obligación de secundar un conducto regular, un debido proceso, una ruta de atención, no lo hacen. Y la excusa de ellos, por cierto, ridícula, absolutamente ridícula, completamente ridícula, radicalmente ridícula, es que ellos no son abogados. Esa fue la excusa que sacaron para no cumplir un conducto regular y un debido proceso. Entonces, en este aspecto, la complicidad por omisión no se deriva de que usted sea o que usted no sea abogado. Porque entonces todo el mundo tendría que ser abogado para cumplir la ley. O solamente los abogados deberían cumplir la ley. Contrario sensu, o sea, absolutamente opuesto, el artículo 09
del Código Civil, el artículo 09 del Código Civil, señala que el desconocimiento de la ley no es una causal de exención. A usted no lo exime el desconocimiento de la ley. El desconocimiento de la ley a usted nunca lo va a eximir. Entonces, en ese orden de ideas, el caso corto, puntual y preciso que tengo es de 3 profesores que están viendo a un estudiante delincuente que se manosea, que se besuquea, que está dando un show erótico sexual en la mitad del patio, en la hora del descanso, del recreo que llaman, entre un estudiante de 17 años, delincuente, y una señorita de 15 años, supuesta presunta novia de este delincuente. ¿Y qué los hace delincuentes? Dirá usted, pero si solo se están besando, exagerado. Ay, pero entonces usted misógino, odia a la niña. No, ni soy misógino ni odio a la niña porque no estoy hablando de que por ser mujer, entonces ya. No, estoy diciendo, son delincuentes porque se están manoseando, besuqueando, casi masturbándose delante de menores de 14 años. Delante de menores de 14 años. Y al hacerlo delante de menores de 14 años, novios o no novios, pues eso ya constituye delito sexual. Eso de por sí ya constituye delito sexual. Ya constituye el delito. No me salga como un profesor en TikTok, no me salga como ese profesor en TikTok, o bueno, yo no sé si ese tipejo sea un profesor, porque si es un tipejo que es profesor, qué peligro el colegio en donde trabaja ese badulaque. Qué peligro ese colegio en donde trabaja ese badulaque, ese mequetrefe, ese fantoche, que sale a decirme en el TikTok, en el muro de uno de los últimos videos que subí, que yo no parezco defensor de los profesores, sino que yo parezco enemigo de los profesores. Porque yo comento un caso en donde un abusador sexual, un profesor acosador sexual de 34 años, está acosando sexualmente en una conversación erótico-sexual vía WhatsApp a una estudiante, a una niña, a una alumna de 16 años. Y este badulaque mequetrefe, este delincuente disfrazado de profesor que sale en mi TikTok, sale a colocar ahí en el muro que en lugar de estar promoviendo cárcel para todos los profesores, que por qué no hablan con el profesor y concilian el asunto. Esa calidad de ignorantes aparecen en TikTok. Esa calidad de ignorantes, delincuentes, mequetrefes, badulaques y fantoches encuentra usted en los colegios. Oigan a este badulaque ignorante saliendo a decir que se concilie un delito sexual con una menor. Imagínese usted conciliando un delito sexual con una menor de edad, que porque lo dice este badulaque mequetrefe. Mínimo yo creo que ese tipejo es de los que le gusta echarle piropos de doble sentido, de doble filo, a las niñas. Y se la pasa cogiéndolas por la cintura y besuqueándolas en el rostro y cogiéndoles el cabello, abrazándolas y poniéndole la mano en el hombro. ¿Quién sabe qué vejámenes y porquerías hace? Que sale con esa respuesta tan claramente ilegal, tan claramente ilícita, tan claramente cómplice por omisión.
Estoy dando el ejemplo taxativo, ahí lo dejé en mi muro de TikTok para que si alguno está en mi TikTok, ahí está, en uno de los últimos videos aparece este asunto. Entonces aquí los tres profesores observan al delincuente besuqueándose, manoseándose de una manera muy erótico-sexual, casi que masturbándose en el patio del colegio, delante de menores de 14 años, lo cual constituye actos sexuales abusivos, actos sexuales abusivos, actos sexuales abusivos, artículo 209 del Código Penal, 209 del Código Penal. Por supuesto, los estudiantes se dan cuenta y 4 de estos estudiantes llegan a la casa a contarles a sus papás. Papá, imagínense que allá en el patio del colegio, imagínense que fulano de tal de grado 11 estaba con su tanita de tal de grado 10 y cómo se besuqueaban y él le metía la mano por entre la blusa y después le metía la mano por entre la falda. Y por supuesto pegan el grito en el cielo 4 de los papás y al otro día le están haciendo fila a la rectoría para denunciar ese hecho y a ver qué pasó. Y le preguntan a los estudiantes que son menores de 14 años, ¿quiénes eran los dos estudiantes que se manoseaban? Fulano y Sutana. ¿Y quiénes estaban por ahí mirando? Ah, no, estaba la profesora de español Perenceja, estaba la profesora de filosofía Sutaneja y estaba el profesor de matemáticas Don Pendejo. Y los tres profesores entran en ese mismo baile, cómplices por omisión, a voces de testimonios de menores de 14 años. Vaya, tumbe el testimonio a 3 menores de 14 años, a 4 menores de 14 años. Quiero ver ese milagro, quiero ver esa hazaña de que usted le tumbe el testimonio, que usted derribe, eche al piso, tumbe el testimonio de 4 menores de 14 años. Quiero ver esa hazaña, me gustaría, me encantaría, porque en 20 años que llevo en esto, nunca la he visto. Y eso es ser cómplice por omisión. Entonces, ¿qué sucede? Y es que hacerse cómplice por omisión es sencillamente dejar de hacer lo que la ley le ordena. ¿Y qué le ordena a usted la ley? ¿O qué le dice a usted la ley? ¿O qué le indica a usted la ley? ¿O qué le somete a usted la ley? Que si usted ve que un mequetrefe delincuente está besuqueando, manoseando, morboseando, acariciando en sus senos y acariciando en su vagina a una estudiante del colegio en pleno patio del colegio y lo hace delante de o en presencia de menores de 14 años, usted inmediato tiene que llamar a policía de infancia y declarar que se activa de inmediato la ruta de atención escolar para un acto sexual abusivo, o sea, un delito sexual. Y se acoge a los artículos 12 y 15 de la ley 1146 de 2007. Así los demás profesores del colegio, ignorantes, delincuentes, temerarios, mequetrefes, le digan que para qué se ponen esas. Porque con lo que usted tiene que contar, con total seguridad, es de que le van a preguntar a los menores de edad que qué fue lo que ocurrió, quiénes lo protagonizaron, y cuando le pregunten que qué profesores se dieron cuenta, ahí viene que va a ser el estudiante. Y es la palabra del estudiante contra la suya. Ahí le dejo la inquietud. Entonces el caso me ocurre, me lo entregan el día de ayer, lunes. El día de ayer lunes me lo entregan los 4 padres de familia que ponen la queja en el colegio y el colegio les toma el pelo, vulgarmente dijo García Márquez, les mamó gallo y se pasaron por la faja esta situación de estos dos novios
que se besan, se acarician, se manosean, casi que se masturban delante de niños menores de 14 años en el patio de un colegio, violando el artículo 209 del Código Penal. Me entregan el caso los 4 papás, lo primero que yo hago es enviarle un derecho de petición al colegio solicitando copia del manual de convivencia, solicitando la copia de las actas de primer respondiente para esos hechos, solicitando que me indiquen cuáles fueron las medidas de activación de la ruta, cuál es el profesor primer conocedor del hecho, el primer garante, el primer respondiente, cuál es el protocolo que maneja el colegio para estos casos de abuso sexual, porque están permitiendo que estudiantes mayores de 14 años que ya cometen delitos e infracciones de ley se manoseen, se besuqueen y casi que se masturben delante de los niños menores de 14 años cuando ello constituye delito sancionable en el 209 del Código Penal. Que me cuenten cuáles fueron las actas, que me generen una copia de los actos urgentes que ellos hicieron con Policía de Infancia y Adolescencia y que me generen además una copia de la citación a los padres de familia de estos 2 delincuentes que incurren en actos sexuales abusivos delante de o en presencia de menores de 14 años. Les hago esas solicitudes porque sé que no tienen actas, no tienen protocolo, no activaron rutas, saluda la bandera y de inmediato le exijo que en actos urgentes, o sea, de inmediato le exijo, es de inmediato, que los visite la Secretaría de Educación y les exija las actas, los testimonios y los descargos de los estudiantes testigos sin acudir a revictimizarlos, sino preguntarles lo propio, los descargos y adiós. Y por eso le estoy comentando este caso, porque estos 3 profesores delincuentes van cómplices por omisión. Entonces usted no lo haga. De caridad no lo haga. Encarecidamente le sugiero, no lo haga. No se vaya de cómplice porque créame que cuando los estudiantes menores de 18 años sean recibidos en descargos en la Fiscalía, Policía de Infancia, SIJIN, DIJÍN, Bienestar Familiar, Comisaría, usted, profesor, no va a quedar bien parado y no le va a ir nada bien. Hombre, hágame caso, no le va a ir nada bien, porque la gente es tan terca, no le va a ir nada bien. Esa era la moraleja, el caso, la casuística, el análisis, la reflexión del día. Hoy, martes 18 de marzo de 2025. Y en términos del preámbulo, hoy a las 7 de la noche, oiga, hoy, martes, 7 de la noche, les espero en la hora jurídica, vamos a estar ahí, una hora jurídica, como se llama el programa, una horita vamos a estar, solo una hora. Vamos a estar una hora hablando de casuísticas, de casos reales, de situaciones complejas, para las cuales hemos sido contratados o como empresa nos contrataron para irnos en contra de un colegio, para irnos en contra de un coordinador, para irnos en contra de un docente, de un educador, de un rector. Porque violan, porque fracturan, porque fisuran, porque retardan, porque rehúsan activar los protocolos y pisotean y desechan y no aplican la ruta de atención escolar. Entonces vamos a estar en el programa de la hora jurídica hoy martes 18 de marzo de 2025 a las 7 de la noche, un programa de Pizarra Digital de Marisol Gamboa, donde vamos a estar ahí con Brian y yo vamos a estar ahí dándole duro, parejo, 7 de la noche, vamos a estar acompañándolos. Y el tema es preámbulo. Vamos a hacer un preámbulo a la capacitación del próximo jueves. El próximo jueves voy a estar 2 horas en sala Zoom privada capacitándolos sobre los problemas delicadísimos en que ustedes se meten y se ganan con el asunto del sistema institucional unificado de convivencia escolar o SIUCE. Yo le voy a contar los problemas tan delicados en que usted se mete cuando hay una sindicación, un señalamiento a un profesor y usted no tiene ningún tipo de pruebas, pero se pone a hacer la afirmación.
donde usted le viola al conducto regular el debido proceso y en lugar de llamar al profesor a descargos, llama de una vez a policía, llama de una vez a los papás, llama a todo el mundo y el profesor ni siquiera tuvo derecho a la defensa ni ejerció sus descargos y usted ya lo está condenando directa, directa, absoluta, radical y tajantemente, aún con un malestar y con un señalamiento que le puede generar daños y perjuicios en su nombre, en su honra, en su dignidad, en su aspecto de intimidad personal. Y usted va a ser acreedor a una situación compleja por no saber manejar el SIUSE, por no saber manejar el conducto regular, por ponerse a improvisar ahí con el debido proceso y pensando que eso es como mamar gallo, como buscarse problemas, como burlarse de la gente. Vamos a estar allí esta noche a las 7 en ese preámbulo de una horita y el jueves 20, este jueves 20 de marzo voy a estar a las 7 de la noche en sala Zoom privada. Vamos a introducirnos 2 horas en solo casuística, solo casos y hechos reales que tienen problemas de válgame Dios, a profesores que se han metido a extralimitarse en funciones y a improvisar y a mamar gallo con el SIUSE. Y yo les voy a contar lo bien que les ha ido y las maravillas que les han sucedido. Entonces, recuerde, el de hoy a las 7 de la noche es gratuito, solo un preámbulo. Vamos a estar ahí compartiendo una horita chévere, contando algunas cosas para que usted tome apuntes y se motive. Es básicamente para que usted tenga un abrebocas y un preámbulo y se motive a estar el próximo jueves. El próximo jueves iba a ser pago, es pagando, va a ser pago. El jueves vale 100.000 pesos por asistente. 100.000 pesos por asistente. El jueves vamos a estar en sala Zoom privada de 7 a 9 de la noche. Sala Zoom privada le cuesta 100.000 pesos. Le cuesta 100.000 pesos por asistente al interesado. Y si usted pertenece a nuestra membresía, si usted pertenece al canal de YouTube o tiene alguna de las 3 membresías, si tiene alguna de las 3 membresías, pues ahí le cuento que puede pagar solo 50.000 pesitos, 50.000 pesitos, o sea, tiene un 50% de descuento. Y para los profes que me preguntaban por 2 aspectos, uno, el ABC del Consejo Directivo, la capacitación, el seminario de capacitación que se dio, en términos del seminario que se brindó en el ABC del Consejo Directivo, paso a paso desglose técnico, y que quieren adquirir el material, pues ahí está el link del ABC del Consejo Directivo, está el link, está el PDF y el certificado, le vale 100.000 pesitos, le vale 100.000 pesitos. Los que no pudieron asistir pero quieren el material, el link y quieren la información, le vale 100.000 pesitos. Y también está disponible el paquete de los 3 links, el certificado, los 3 links en el tema de las jurisprudencias aplicables a su manual de convivencia para 2025. Viene el link del video de capacitación del seminario, viene su certificado de asistencia y viene el PDF que se utilizó en esa conferencia, en esa charla, en ese seminario. Interesados también les cuesta 100.000 pesitos. 100.000 pesitos le cuesta a los interesados. Y por último, pues en términos de blindarse, porque estamos hablando de blindarse, a los que se quieren blindar, se les está generando un paquete de actas de exención de responsabilidad, 5 actas que se han elaborado, desarrollado, materializado para que usted se cure en salud. Y viene un acta por 250.000 pesos, un acta por 250.000. Le vale 250.000 pesos el acta que usted necesite y usted seleccione y usted elija. Pero si quiere las 5 actas de exención de responsabilidad, si usted quiere las 5 actas, 5, son 5, le vale 600.000 pesos ese paquete y queda blindado, blindado, blindado. Le vale 600.000 pesos las 5 actas y queda absoluta, total y radicalmente blindado
de los problemas más complejos que se puedan presentar en esa institución educativa en la cual usted trabaja, labora y desarrolla sus procesos académicos, cognitivos y curriculares. Eso era la carreta de hoy. Eso era la carreta de hoy, martes 18 de marzo de 2025. Nos vemos esta noche al gratín, gratiniano, gratis. Nos vemos esta noche allí en Pizarra Digital, la hora jurídica, 7 de la noche nos vemos, es totalmente gratis. Y el jueves, si es pagando, el jueves entra usted a sala Zoom privada, el jueves paga usted 100.000 pesitos y vamos a hacer un trabajo de profundización de 2 horas en el tema del Sistema Institucional Unificado de Convivencia Escolar o SIUCE, para que usted se cure en salud, para que usted se evite problemas penales, se evite problemas civiles, se evite problemas disciplinarios, se evite por ahí un carcelazo o una reparación directa. Bendiciones.